Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenos días. La SUNAT, como un mecanismo de poder realizar la promoción de los actos que se inscriben en esta oportunidad, mi nombre es William Yachi Fernández, abogado de la Coordinación de Personas Jurídicas y Naturales de la zona registral número 9C de Lima. Tengo la oportunidad de poder exhortar un tema muy importante para todos los empresarios. El tema que voy a tratar a continuación es cómo reservar tu nombre de tu empresa en 24 horas, ¿no? Para ello, vamos a tener que realizar previamente algunos estudios preliminares, porque al momento de que una persona quiera realizar una actividad económica, lo primero que se llega a preguntar es lo siguiente: si este negocio que yo voy a tomar, ¿lo voy a hacer como una persona natural o lo voy a hacer como una persona jurídica? Entonces, he ahí la pregunta para poder realizarse y llevar a cabo este negocio. En tal sentido, lo que se le viene a la mente es qué es lo que le conviene más, si una persona natural con un negocio o una persona jurídica. Obviamente, dentro de lo que corresponde a la persona natural es simplemente aperturar el negocio como persona natural. Sin embargo, en el caso de la persona jurídica, vamos a encontrar, de acuerdo a nuestra normativa jurídica, diversos tipos de personerías jurídicas. Entre ellas vamos a encontrar las empresas individuales de responsabilidad limitada, asimismo las sociedades anónimas, ¿no? Estableciéndose la diversidad de estas, como es el caso de las sociedades anónimas cerradas, la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades civiles, etc. Estas sociedades están reguladas bajo un marco normativo de la Ley General de Sociedades. Entonces, pasamos a ver el tema de qué es lo que conviene más respecto de la iniciación de un empresario, si una persona natural con negocio o una persona jurídica. Vamos a encontrar entonces el tema de la responsabilidad. Una persona natural tiene responsabilidad ilimitada frente a esto. ¿Qué quiero decir con la responsabilidad ilimitada? Dentro de las obligaciones que esta persona puede optar con el negocio, va a responder en forma ilimitada a estas obligaciones. Quiere decir, ya sea con el capital personal y los negocios juntos, ya sea sus ahorros, sus inmuebles, sus terrenos, sus vehículos, todo el patrimonio que esta persona puede tener va a tener que ser responsable en forma ilimitada. Ello no ocurre en el caso de las personas jurídicas. Su responsabilidad en esta situación es limitada. Quiere decir que un negociante o un empresario va a tener que solo responder sobre el capital que ha formado esta persona jurídica. En concreto, yo podría determinar que si yo formo una empresa, una persona jurídica, en tal sentido, yo voy a responder las obligaciones con el patrimonio que estoy formando en esta empresa. Y si yo, como persona natural, tengo una propiedad o un vehículo, no van a entrar a tallar dentro de estas obligaciones estos bienes, ¿no? Asimismo, vamos a encontrar ventajas y desventajas de las personas naturales que inician los negocios, ¿no? Directamente. La ventaja primordial que encontramos en un negociante que inicia esta actividad económica como una persona natural es que no hay costos para la constitución. Quiere decir, una persona puede decidir iniciar un negocio y lo hace realmente. En tal sentido, una de las ventajas es que el abrir y cerrar los negocios son fáciles. Asimismo, encontramos a nivel de la SUNAT otra ventaja es de acogerse al nuevo ROS. Ahora, respecto a las desventajas, encontramos que existe una responsabilidad ilimitada, como la que hemos mencionado en la anterior diapositiva, responsabilizando de todas las obligaciones a este negociante que pueda tener y que va a responder con todo el patrimonio que tenga este, ya sea sus bienes, ya sea de repente si tiene algún vehículo, los terrenos, etc., ¿no?
Otra desventaja que también encontramos es que este negociante, en caso de enfermedad, se detiene la empresa. Obvio, porque es la única persona que está realizando el negocio y una vez que cae enfermo, no va a poder realizar dicha actividad. Un claro ejemplo es, por ejemplo, si abro una bodega y si un día yo caigo enfermo, no voy a poder aperturar la bodega, no voy a poder abrir la bodega, ¿no? Asimismo, otra desventaja que encontramos para este tipo de negocios es que existe un solo inversionista que es el propietario o el dueño del negocio. Con ello, implicaría una limitación para de repente las inversiones que éste quisiera obtener. Además, encontramos otra limitación respecto al capital y al financiamiento. Ello ocurre cuando, por ejemplo, una persona natural quiere solicitar un préstamo a una entidad financiera y el nivel de crediticio que éste va a tener no va a ser el adecuado ni digamos, el que de repente él desea. ¿Por qué? Porque para ello va a tener que de repente dar en garantía ciertas propiedades que éste puede tener, y si es que no las tiene, tiene un límite, digamos, una limitación para que pueda realizar este préstamo. Esas son las desventajas. Si ustedes se percatan en la diapositiva, existen más desventajas que ventajas, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, estableciéndose qué ventajas tiene la persona jurídica y qué desventajas también tiene. Vamos a empezar con las ventajas. Existe una responsabilidad limitada, como ya indicamos, en caso de algunas obligaciones, solo va a recaer sobre el patrimonio de la misma sociedad que se ha constituido, más no sobre el patrimonio de los que han constituido la sociedad, de los socios, en otras palabras, ¿no? Se puede contar con uno o más inversionistas, obviamente, porque hay una relación de personas jurídicas con los inversionistas y estos también pueden tener varias participaciones. Existen clientes empresariales por la misma relación de la persona jurídica y hay menos limitaciones para su financiamiento. Como hacemos referencia, si una persona jurídica quiere solicitar un financiamiento a una entidad del sistema financiero, de acuerdo a su patrimonio, de acuerdo a su capital, va a realizarle sus financiamientos correspondientes. Ello le apertura bastante opción al respecto de poder ser financiado. Las desventajas que encontramos en la persona jurídica es que tiene costos y trámites para su constitución. Quiere decir con esto que la constitución propiamente dicha no se realiza en forma espontánea, no tiene que haber todo un proceso de constitución sustentado en un instrumento público, una escritura pública, y esta tiene que ser registrada en los registros públicos para que tengan personalidad jurídica, ¿no? En el caso de las personas jurídicas no pueden acogerse al RUS. Asimismo, existen restricciones en el cambio de actividades. Esas serían las desventajas. ¿Por qué? Porque al momento de realizar algunas otras actividades tendrían que cambiar el objeto de la sociedad. He querido con esta diapositiva establecer un poco la clasificación de acuerdo a nuestra normativa registral de los tipos de empresas que existen en nuestra sociedad, ¿no? Directamente. Existen empresas de naturaleza unipersonal. Estas empresas de naturaleza unipersonal están referidas a las empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no? En la cual va a tener un solo dueño. La responsabilidad es limitada, va a tener un titular y un gerente, va a tener un capital social, ya sea con efectivo y activo. La diferencia entre una empresa individual de responsabilidad limitada y una empresa o mejor dicho, una actividad que realiza una persona natural es que la persona natural lo hace en forma directa. Sin embargo, en la empresa individual de responsabilidad limitada, esta persona que es el titular va a constituir una persona jurídica, pero solo va a estar conformado por una sola persona que es el titular. También vamos a encontrar otro tipo de personas jurídicas como son las sociedades anónimas. En este caso, existen diversas sociedades
en la cual, de acuerdo a su clasificación, vamos a pasar a detallar. La sociedad anónima, propiamente dicha, establece como un mínimo de miembros o de socios de 2 acciones. Y no le establece un número máximo en este caso, ¿no? Lo cual convendría en cierta manera, pero esta sociedad anónima va a tener ciertas características que en todo caso el empresario tiene que verificar si se acoge más a este tipo de sociedades. La responsabilidad es limitada, como nos han indicado. Asimismo, esta sociedad va a tener una junta de accionistas que, conforme a la norma, también le obliga, ¿qué cosa? A tener un directorio. Asimismo, un gerente general. Ojo, aquí en este tipo de sociedades anónimas va a tener estos 3 órganos: la junta de accionistas, el directorio y el gerente general. Puede ocurrir de que alguno de los empresarios diga: doctor, yo quiero constituirme como una sociedad anónima, pero yo no quiero tener directorio. Ah, no. Entonces, como la norma hace referencia a que las sociedades anónimas tienen obligatoriamente un directorio, entonces la figura que tú estás buscando no cabe en esta situación. En tal sentido, pasamos a la siguiente. Correspondería en todo caso a una sociedad anónima cerrada. ¿Cuáles son las características de esta sociedad anónima cerrada? Que el número de sus accionistas o socios son de 2 a 20 miembros. En tal sentido, ya existe una limitación al respecto. Solo pueden haber de 2 hasta 20 accionistas. Y si hay 21 accionistas, ¿correspondería a una sociedad anónima cerrada? Pues no, no correspondería a una sociedad anónima cerrada, porque la norma es clara en ese aspecto. Entonces, doctor, ¿cuál sería si yo tengo 30 socios, 21 socios, 50 socios, mi tipo de empresa o persona jurídica? Tendrías que acogerte a la sociedad anónima, porque ahí sí se permite un número superior a los de 20, ¿no? Como hacemos referencia, en esta sociedad anónima cerrada existe la responsabilidad limitada. Asimismo, vamos a encontrar 2 órganos importantes. El primero, que es la Junta de Accionistas, que es la reunión de todos los socios para que decidan, digamos, el bienestar o la dirección de la sociedad, y asimismo el gerente general, que es el ejecutor de los acuerdos adoptados por la Junta de Accionistas. En este tipo de sociedades anónimas cerradas, es opcional el directorio. Quiere decir, una sociedad puede tener directorio como no también. Eso va a depender de la voluntad de los socios al momento de constituir este tipo de empresas, ¿no? En tal sentido, en este tipo de sociedades, únicamente como base encontramos a 2 órganos: la Junta de Accionistas y el gerente general. Ahora, pasamos a otro tipo de sociedades que son también comunes, que en la anterior norma, la anterior Ley General de Sociedades se estableció, y en la cual, que a partir del 98 rige, también la recogió, la volvió a recoger. Y ustedes se van a percatar que existen bastantes similitudes con esta sociedad anónima cerrada, con la que vamos a continuar a la siguiente. La sociedad comercial de responsabilidad limitada está conformada igual, si ustedes se percatan, de 2 a 20 socios, ¿no? Se entregan, ojo, a diferencia de la anterior, se entregan en este caso las participaciones. Las sociedades anónimas cerradas tienen como integrantes a sus socios, accionistas, porque hay acciones de por medio. Sin embargo, las sociedades comerciales de responsabilidad limitada entregan participaciones a sus miembros, ¿no? Más que todo ha sido usado este tipo de sociedades en empresas unifamiliares o familiares en todo caso, ¿no? Que les ha ayudado bastante. La diferencia entre una sociedad anónima cerrada y una sociedad de responsabilidad limitada está referida a aspectos registrales. Por ejemplo, en la sociedad de responsabilidad limitada sí se puede identificar a quienes conforman esta sociedad. Por ejemplo, si yo tengo 2, 3 miembros, esas participaciones sí se inscriben en el registro, a diferencia de una sociedad anónima cerrada. Por su propia naturaleza,
es anónima. Sabemos que está constituida, pero no sabemos quiénes conforman esta sociedad. ¿Y dónde llevan su registro las sociedades anónimas cerradas? En su libro de matrícula de acciones. Es ahí donde se va a inscribir quiénes son los accionistas y quiénes son los titulares de esta, ¿no? A diferencia de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, sus transferencias de las participaciones sí son actos inscribibles en el registro, porque sí se identifican por su propia naturaleza. Con esto hemos querido un poco establecer cuáles son las diferencias que pueden tener cualquier sociedad en nuestra normativa jurídica y cualquier empresario que quiera optar a aperturar algún negocio la puede realizar de acuerdo a este tipo de personas jurídicas que tenemos. Haciendo un poco de remembranza, tenemos las empresas individuales, como su propia naturaleza le llama, tenemos las sociedades anónimas cerradas, las sociedades de responsabilidad limitada. Ahora, en el año 2018 se ha incorporado a nuestra legislación societaria un tipo de sociedades que se ha denominado como sociedad por acciones cerradas simplificada, las famosas SACs. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que indican o qué características tiene esta sociedad? Sencillo. Y van a encontrar la diferencia con las anteriores. Se ha incorporado, obviamente tiene igual el número de miembros que las sociedades anónimas cerradas, y las SRL quiere decir de 2 a 20 personas, pero ojo, acá la norma ha limitado a quienes, solo a personas naturales, a diferencia del anterior, que pueden ser de 2 a 20 accionistas, pero no establece límites si pueden ser solo personas naturales, porque también pueden incluirse personas jurídicas, ¿no? Cualquier tipo de personas jurídicas. También la sociedad por acciones cerradas simplificada se constituye solo de 2 a 20 personas naturales. Y la gran diferencia que tiene con las anteriores, que ojo, de acuerdo a la norma societaria, las sociedades se inscriben en virtud de un instrumento público, como les hacía referencia. ¿Qué es un instrumento público? No es más que la escritura pública otorgada ante un notario público, ¿no? Que es el funcionario encargado de formalizar este tipo de instrumentos. Sin embargo, la sociedad por acciones cerradas simplificada únicamente se van a inscribir en el registro con documento electrónico con firma digitalmente por los fundadores. Quiere decir que en estas sociedades ya no va a intervenir un funcionario que es el notario, sino en forma directa las personas pueden constituir este tipo de sociedades con un documento electrónico firmado digitalmente, ¿no? Y la inscripción que se va a realizar en el registro va a ser por intermedio del famoso SIT-SUNAR, que es la plataforma virtual que tiene la SUNAR para la inscripción de documentos electrónicos, ¿no? Ahora, existe otra limitación también respecto de este tipo de personas jurídicas, que es que únicamente van a proporcionarse aportes dinerarios o bienes muebles. ¿Cómo es eso? Que simplemente tienes que presentar como capital un bien dinerario, dinero en efectivo, o si no, bienes muebles, como son el caso de una moto, puede ser, un vehículo, puede ser. Y si yo quisiera constituir este tipo de sociedades mediante la presentación, o mejor dicho, mediante el aporte de un bien inmueble, ¿podría? ¿Una casa, un terreno? No. En este caso, la norma no te permite realizar este tipo de aportes. Tengan en cuenta que esta sociedad está dirigida directamente a pequeños empresarios que están iniciando con dicha labor, obviamente, para que puedan ellos, de cierta forma, tener mayor acceso a la formalización. Es por ello que se ha establecido que pueden inscribirse mediante un documento con firma digitalmente establecido por los fundadores, ¿no? El procedimiento que se realiza para que una persona natural
quiera realizar un negocio, es sencillo, como les había indicado, ¿no? Primero, tiene que realizar un trámite en el Registro Único de Contribuyente ante la SUNAT, emitir las facturas y los boletos y solicitar de repente su licencia de funcionamiento ante la municipalidad distrital o respectiva y ya iniciar las actividades. Si ustedes se percatan, no existe mayor trámite para realizar este tipo de negocios como persona natural. Ahora, el trámite ordinario para que una persona pueda realizar el negocio como una persona jurídica, primero tendría que ser lo siguiente. Uno, para que pueda yo realizar el negocio como una persona jurídica, tengo yo que realizar la identificación de la razón social. Después pasar a elaborar la minuta. La elaboración de la minuta, obviamente lo haces ante un abogado. Después pasas a elaborar la escritura pública. Es un documento legal de garantía y la realiza un funcionario que es el notario público. Asimismo, la inscripción finaliza con la inscripción en los registros públicos. Este procedimiento que se está realizando es un poquito más complejo, establecido porque hay varios pasos a seguir. Sin embargo, como les hacía referencia, existe un tipo de sociedad que no necesariamente se tiene que realizar con una escritura pública, sino con un documento privado con firma digitalmente establecida, ¿no? Vamos a pasar con lo que es la reserva de denominación. Previamente a ello, nosotros tenemos que indicar que, ¿por qué es importante la denominación o razón social de una persona jurídica? Vamos a poner un ejemplo muy casual, muy casuístico, en la que una persona natural, ¿cómo se identifica frente al resto, frente a la sociedad? Ah, sencillo, con sus nombres y apellidos. Perfecto. Y en el caso de las personas jurídicas, ¿cómo se identifican? Con la misma situación bajo su denominación. Quiere decir que una persona jurídica se identifica con su denominación o razón social, ¿no? En tal sentido, es tener, digamos, una denominación única y exclusiva de una persona jurídica, porque pueden haber ciertas homonimias en la cual las obligaciones que pueda tener esta persona jurídica que tiene, digamos, obligaciones pueden traer problemas con su mismo. Ahora, dentro de lo que es la reserva de denominación o razón social, queremos establecer una diferenciación entre ellos. La denominación no es más que un nombre de fantasía, creado, inventado, pero ojo, en la denominación no van a ir los nombres o apellidos de los accionistas. Es por eso que se denomina denominación, ¿no? Porque es un nombre fantasioso. Caso contrario ocurre en el tema de la razón social. Cuando una persona jurídica va a tener su razón social, es porque está conformado por los nombres y apellidos de uno o varios de los socios. Durante ese lapso pueden inscribirse en el registro otras personas jurídicas con igual o similar denominación. Ello que acarrearía que el empresario, al momento de presentar su constitución de empresa, obviamente saldría observado por el hecho mismo de tener una observación respecto a la denominación. En tal sentido, es por ello que la reserva de denominación salvaguarda estas denominaciones que se pretenden votar por un determinado tiempo. De acuerdo a la norma, es 30 días. Se entiende que ese es el plazo para que la reserva surta sus efectos, ¿no? ¿Y qué pasa si es que ya he realizado la reserva correspondiente de mi empresa y se presenta otra persona jurídica o otra empresa con igual o similar denominación? Entonces el registro rechazará esa observación, indicándole que existe una reserva vigente respecto de esa denominación. Entonces, el otro empresario tendrá que optar únicamente por el cambio de la denominación. Es por ello que es importante el tema de la reserva de denominación. Asimismo, una vez que el registrador
conozca de la constitución de la persona jurídica, no podrá observar el nombre que goce de reserva preferencial. ¿Quiénes pueden solicitar la reserva de denominación? En este caso, nosotros tenemos como primer legitimado para que pueda realizar esta reserva a los propios socios, ¿no? Ellos pueden solicitar la reserva de denominación. Pero muchas veces los socios no tienen tiempo o están haciendo otras actividades y pueden delegar también al abogado que está realizando la constitución, que él también puede solicitar la reserva de denominación. Asimismo, la norma también ha establecido que el notario que está realizando la reserva, la constitución, puede realizar la reserva de denominación. Ahora, nos ponemos en la situación en la que no pueden los socios, ni el abogado, ni el notario. Entonces, la misma sociedad puede autorizar a una persona distinta a ellos para que pueda realizar la reserva de denominación por razón social. En tal sentido, ya tenemos este bagaje de 4 opciones para que puedan realizar la reserva de denominación. Vamos a entrar un poco a tallar en el aspecto de calificación registral de las reservas de denominaciones y lo que el registrador debe tener en consideración al momento de recepcionar una reserva de denominación. En primer lugar, el registrador va a tener en consideración el tipo de persona jurídica. Quiere decir que la reserva que se pretende realizar no induzca error o confusión sobre el tipo de la persona jurídica. Posteriormente vamos a entrar a unos casos prácticos para que ustedes tengan en consideración estas 3 formas de calificación registral. Asimismo, el registrador va a tener en consideración el tema de la igualdad. O sea, que esta denominación que se pretende reservar no sea igual a otro tipo de persona jurídica que ya consta inscrita, ¿no? Asimismo, va a tener en consideración qué cosa, que va a existir igualdad cuando va a existir escasa significación en la denominación. Quiere decir, si han colocado en distinto orden, si han cambiado de singular a plural, o también los artículos, los espacios, las preposiciones y signos de puntuación. En esos aspectos, si hay una variación de estos puntos, entonces sí va a existir igualdad de denominación. Ahora bien, el empresario tiene que considerar estos aspectos. ¿Para qué? Para que la denominación que está pretendiendo optar no se encuentre inscrita o en todo caso no sea materia de observación. Asimismo, un aspecto importante es algunos casos que las denominaciones tienen abreviaturas. Y para el aspecto de las abreviaturas, la norma también ha establecido una forma de calificación para que estas puedan ser registradas. Indican que el nombre abreviado no esté compuesto por una o más palabras o primeras letras o primeras sílabas de todas o algunas de las palabras. Integran el nombre completo en el orden que se presenta. Un poquito confuso, ¿no? Pero con los casos prácticos nosotros lo vamos a tener que, digamos, tener un poco más claro. En otras palabras, la abreviatura tiene que estar compuesto por una o más palabras de la denominación completa, o también por las primeras letras, por sílabas de esta, ¿no? Y ojo, dice de todas o algunas palabras de la denominación completa, ¿no? Ya con el caso práctico, como les hago referencia, vamos a tener en consideración cómo se efectúa la evaluación de la abreviatura en este tipo de casos. Empezamos al primer caso práctico de la reserva, ¿no? En el ejemplo 1 encontramos, se solicita la reserva de denominación de una persona jurídica que se denomina Asociación Sociedad de Ingenieros Capitalistas SAC. Asimismo, solicitan la reserva de denominación de la comunidad campesina del sector de Chaclacayo SRL. Y la pregunta lanza por sí sola, ¿procede esa inscripción? Estamos frente a estos 3 rubros de calificación. El registrador primero verificará el tipo.
La denominación no debe inducir a error o confusión sobre el tipo de persona jurídica. En la primera, cuando me dicen asociación, sociedad de ingenieros. Entonces, es una asociación previa, yo tengo que un poco delimitar el concepto de la asociación. La asociación es una persona jurídica que no persigue fines lucrativos. Es una persona regulada por el Código Civil. Sin embargo, las sociedades están reguladas por la Ley General de Sociedades y persiguen fines lucrativos, más que todo para una empresa. En cambio, una asociación no, puede ser una asociación sin fines de lucro, obviamente esta va a estar simplemente regulada por sus fines y no persiguen fines lucrativos. Esta sola denominación de asociación con sociedad trae o no trae a confusión al respecto. Por supuesto que trae confusión. Entonces, al momento de realizar la calificación registral, va a tener que advertírsele al usuario que esta denominación trae a confusión el tipo societario en la cual se está pretendiendo reservar, ¿no? Lo mismo ocurre con la siguiente denominación, la Comunidad Campesina del Sector de Chaclacayo SRL. La comunidad campesina es un tipo de persona jurídica regulada bajo el marco de la Ley de Comunidades Campesinas. Entonces, si yo quiero constituir una empresa bajo esta denominación, entonces la comunidad campesina no podría entrar a la ley. Por lo tanto, el registrador va a advertir esta situación para que el usuario cambie la denominación correspondiente, ¿no? Vamos a entrar a los siguientes casos prácticos. Lo que les hacía referencia en el tema de la sociedad, en el tema de la reserva de la siguiente denominación: la Sociedad Comercial de Aves de Granja SAC, bajo la abreviatura SCAG, SAC. Si ustedes se percatan, esta abreviatura tiene las primeras sílabas o vocales de la denominación completa. Obviamente, la S de sociedad, la C de comerciantes, la A de aves y la G de granja. Entonces, para la evaluación correspondiente, el registrador va a ver, ¿cumple o no cumple con la abreviatura? Por supuesto, cumple con la abreviatura, porque está compuesta por las primeras letras de la denominación completa. Hasta ahí, perfecto. Pero ojo, en registro consta inscrito una denominación de una sociedad SCAG, Sociedad Anónima. Si ustedes se percatan, son iguales en realidad con la abreviatura, pero una es una sociedad anónima cerrada y la otra es la sociedad anónima. En este caso, procedería la inscripción. Para efectos de la calificación no se tiene que tener en consideración el tipo societario. Por lo tanto, al momento de realizar la búsqueda correspondiente, si encontramos que la abreviatura tiene una denominación igual a la otra ya inscrita, se rechazará esta reserva de denominación. Por lo que el usuario tendrá que optar por otra denominación abreviada, ¿no? En tal sentido, el empresario tiene que variar su abreviatura correspondiente o también eliminarla, porque en todo caso podría tener únicamente una denominación completa. La abreviatura es opcional al respecto. Y salta por sí sola la pregunta, ¿no? En estos casos, posteriormente, una vez que yo tenga mi denominación completa, posteriormente, ¿puedo tener yo una abreviatura? Por supuesto. La respuesta es afirmativa, porque pueden optar por tener una abreviatura y para ello requerirían modificar el artículo del estatuto donde consta la denominación y agregarle la abreviatura correspondiente. Y en ese momento, cuando se pide la modificación, ¿se puede hacer la reserva de nombre? Por supuesto. Se puede hacer la reserva de nombre para que ustedes tengan en consideración que no existe otra abreviatura con similar o igual denominación abreviada, ¿no? Vamos a presentar los siguientes casos para poder determinar si procede o no procede la reserva de denominación de las siguientes denominaciones. Al registro se solicita la reserva de denominación de esta empresa: Restaurante Come y Calla SAC. Y consta en el registro la denominación inscrita de Restaurante Come y Calla SAC. Si ustedes se percatan,
aquí está descrita la denominación con una I descrita y la otra con un signo, ¿no? En este supuesto que se está estableciendo, la reserva de denominación tendría que ser observada, tendría que el usuario cambiar la denominación correspondiente porque hay una semejanza con la que ya está inscrita. En el siguiente caso, bodega remato por siempre SRL y consta inscrito bodega remato por siempre SRL en forma de signo y en la otra en forma de letras. En este caso también se procedería a la observación correspondiente en la que se tendría que variar la denominación que se pretende reservar. Asimismo, tenemos la empresa textil Primer Hilo, sociedad anónima, y la empresa textil Primer Hilo, sociedad anónima. Uno en números y el otro en letras. En este supuesto también se encuentra una similitud correspondiente. Por lo tanto, la reserva tiene que ser cambiada con otra denominación. Además, encontramos la reserva que corresponde a veterinaria cuatro patas SAC y veterinaria cuatro patas SAC, una en números y la otra en letras. En este supuesto, como ya indicamos anteriormente, también incurriría en una semejanza, por lo que tendría que variarse la denominación. Finalmente, encontramos una denominación de exportación e importaciones de espárragos, sociedad anónima, y consta inscrito importación y exportación de espárragos, sociedad anónima. En este caso, encontramos una variación en la denominación, pero en distinto orden. Exportación, importación, importación, exportación. En este supuesto también, como hemos indicado, existiría una semejanza, por lo tanto, la denominación que se pretende reservar tendría que ser variada, ¿no? Los tipos de presentación que tenemos respecto de la reserva del nombre, en un primer momento tenemos la presentación de manera física, en la cual el usuario tenía que presentar la solicitud impresa en las oficinas registrales y esta proceder a su calificación e inscripción, y una vez que el registrador haya realizado la inscripción correspondiente, se le entregaba el resultado en mesa de partes de la oficina que solicitó la reserva. Sin embargo, en la actualidad, la SUNAR está optando por la presentación en forma virtual de la reserva de denominación a través del sistema de publicidad registral, conocido como SPRL, en la cual se va a realizar la solicitud de reserva en forma virtual y los resultados de esta también se van a entregar en forma virtual. Para que ustedes tengan un mapa de cómo se realiza la solicitud en forma virtual, voy a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual, de acuerdo al sistema SPRL o de publicidad en línea, se solicita la reserva correspondiente. Ahí encontramos la opción de reserva de denominación y tenemos que colocar en este rubro si se trata de una constitución o de una modificación de estatuto. Asimismo, en el siguiente recuadro vamos a encontrar la denominación por razón social, como ya habíamos explicado anteriormente, respecto de cuál es la diferencia entre estas dos. Vamos a encontrar un aproximado de 5 recuadros con la finalidad de que el usuario pueda colocar las denominaciones que pretende realizar su reserva correspondiente. Si fuera el caso de que la primera, en ese orden va a ir, estuviera observada o en todo caso existe ya esta denominación inscrita en el registro, se optará por la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Tiene estas 5 opciones. ¿Puede tener más opciones? Por supuesto, ¿no? Ahora, ¿el usuario puede optar solo por la denominación completa? En efecto. Lo único que podría colocar en este caso sería la denominación completa. Y si tiene una abreviada, con los términos que hemos indicado anteriormente en la diapositiva, se coloca la denominación abreviada. Posteriormente, encontramos el tipo de persona jurídica que se va a optar, ¿no? por el tipo de persona jurídica, si es una sociedad anónima, cerrada, abierta o simplemente es una SRL o una empresa individual. Asimismo, se indica el domicilio de la persona jurídica para efectos registrales. Se coloca la opción de continuar, se realiza el pago correspondiente y en forma automática el título ingresado al registro para su correspondiente calificación. Una vez realizada la calificación de esta, el resultado se envía al correo correspondiente.
¿Cuál es el plazo de duración para la calificación de esta reserva de nombre? Es de 24 horas. En 24 horas se entrega el resultado correspondiente. Una vez concluida con esto, pasamos a esta diapositiva en la cual se hace un conglomerado total de cómo se realiza el proceso de constitución de una empresa, ¿no? Como ya inicialmente habíamos realizado la explicación, se efectúa en primer término la búsqueda correspondiente de esta empresa. ¿Para qué? Para verificar si existe o no existe una denominación que se pretende adoptar. Posterior a ello, se efectúa la reserva de denominación para salvaguardar por un lapso de 30 días esta denominación que se pretende optar. Asimismo, los socios van a tener que realizar una minuta frente a un abogado y este documento lo tienen que llevar a una notaría para que se eleve un instrumento público denominado escritura pública. Y el notario lo remite al registro, efectúa la inscripción correspondiente y finalmente termina con la asignación del RUC ante la SUNAT. De esta manera se ha concluido el proceso de constitución de una persona jurídica, ¿no? Finalmente vamos a pasar a las preguntas correspondientes que tengan a bien presentarnos y se estará respondiendo de forma escrita. Siendo esta la última diapositiva, paso a despedirme agradeciendo su atención. Gracias.